Bueno, buenos días, muchas gracias por la presentación. Agradezco primero al comité organizador de la 15ª Conferencia de Zonas Francas, en particular al Ministerio de Economía y a Gexport y su Escuela de Comercio que me invitaron a esta conferencia. Bueno, primero que nada vamos a esperar la presentación, pero déjenme avanzar un poco diciendo que esto que van a ver ahora en los próximos minutos es el producto de trabajo que ha hecho el Departamento de Investigación del BID y que tuve la suerte de coordinar con Ernesto Talvi, que es colega del equipo. Este trabajo lo hacemos una vez por año y tratamos de identificar los desafíos de la región. Bueno, entonces, como ven aquí en esta presentación y este gráfico, hay un sol por ahí abajo, hay un poco de nubes más arriba. Quizás esto sea indicativo de lo que voy a presentarles en los próximos minutos. Voy a partir la presentación en tres. Primero, tratando de entender cuál es el contexto internacional post-crisis que nos dejó el mundo después del 2008-2009 con la caída de Lehman Brothers. Segundo, intentar ver el impacto que eso ha tenido en América Latina. Y aquí déjenme ya darles como preaviso que el supuesto de este trabajo es que si bien va a haber turbulencia financiera y menor crecimiento en el mundo industrializado, no llegamos en Europa a una crisis de la similitud de Lehman, de la envergadura de Lehman. Entonces, si quieren después podemos en la parte de preguntas y respuestas encarar más este tema, pero en principio tomamos esa decisión porque Europa tiene las herramientas para resolver esta crisis. El problema es si las puede usar, y en base a eso después, si quieren, pasamos a preguntas sobre ese tema. Pero volviendo a la presentación, entonces en el segundo tramo quiero mostrarles cómo este mundo ya está impactando en la región. Y por último, si tengo tiempo, algunos desafíos de política macroeconómica dado este nuevo orden global. Entonces, primero, la economía global. Los países emergentes han venido creciendo a escala mundial y hoy día más o menos se llevan un 30% de la producción total contra el 70% de los países industriales. Y para entender cómo eso va a seguir evolucionando, déjenme mostrarles dos casos paradigmáticos. Primero, voy a tomar a Estados Unidos, que además es el socio comercial más importante de América Central, y déjenme mostrarles qué es lo que dejó la crisis. La crisis, primero, generó, a ver si se ve allí, bueno, voy comentándole los gráficos. En el gráfico de la izquierda arriba, vemos que el consumo privado cayó fuertemente durante la crisis y no se ha recuperado a los niveles de tendencia pre-crisis. Si ustedes comparan con la línea de crecimiento pre-crisis, hay una diferencia importante del orden del 9%. Otro tanto ha sucedido con la inversión, que es el segundo gráfico arriba en el medio, que está lejos de haberse recuperado a niveles mucho más a tendencia. Y las exportaciones, que tradicionalmente cuando vienen crisis y se devalúa la moneda, suelen ser el canal de salida, ¿no? Para seguir creciendo, han llegado apenas por encima de sus niveles precrisis, pero otra vez lejos de tendencia. No están creciendo tan rápido como para seguir ese tren de crecimiento previo. Cuando vemos por el lado de la oferta, vemos que otra vez Estados Unidos sí se recupera a sus niveles precrisis, pero no a tendencia, y esto tiene mucho que ver con la forma en la que uno se financia durante las crisis de crédito. Esto nosotros lo habíamos visto para países emergentes, pero no estábamos todavía seguros si esto se podía repetir en países industriales, y hasta ahora la evidencia es que sí. Cuando viene una crisis financiera con corte de crédito, las firmas tratan de resolver este problema y seguir haciendo trabajar su capital, posponiendo planes de inversión. Y esos recursos liberados, si ustedes quieren, son los que les permiten contratar la mano de obra y el capital existente para recuperarse a los niveles precrisis.
pero el haber pospuesto planes de inversión para obtener financiamiento es lo que después hace que sea difícil volver a tendencia. Entonces, eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Fíjense por el otro lado que no hemos visto algo mucho peor, porque el gobierno americano ha hecho un trabajo de política fiscal expansiva enorme. O sea, si ven en el gráfico del medio, ahí tienen el gasto primario, que ha crecido muy por encima de la tendencia, y como consecuencia de eso, en el gráfico de la derecha vemos que el balance fiscal se deterioró fuertemente hasta llegar a 11% de déficit en el 2010. Entonces, esto lo planteo porque esto ya ha generado muchas expectativas a nivel político hay una fuerte presión a reducir ese déficit fiscal, cosa que probablemente va a impactar sobre la demanda agregada de manera negativa. Y ahora el contraejemplo. Aquí les voy a presentar China como paradigma, si ustedes quieren, de los países emergentes, donde lo que vemos es, en el gráfico de la izquierda, el consumo prácticamente ni se entera que hubo una crisis a nivel global, si algo sube por encima de tendencia. La inversión total, y esto tiene mucho que ver la inversión pública, aquí sube también otra vez, y sí, el ajuste viene por el lado externo, por el lado de las exportaciones, porque con la contracción global, entonces la demanda de productos de China cae. Cuando uno mira la oferta agregada, otra vez el producto prácticamente conoce tu empresa y sí, las importaciones tienen una disminución. Como les comentaba, la ingeniería que hace China para financiar este crecimiento pasa por el aumento de la inversión pública, lo cual genera una caída en el balance fiscal, un déficit de casi 3 puntos del producto, pero nada de la magnitud que vimos por el lado de Estados Unidos. Entonces, a nivel agregado, uno puede mirar las cuentas corrientes de estos países y ver cómo viene el ajuste. Y sí, fíjense que Estados Unidos ha ajustado fuertemente su déficit de cuenta corriente, en unos 3 puntos de producto más o menos. Y China ajustó también a su manera al contexto internacional, con una caída no menor de 6 puntos del producto en su superávit de cuenta corriente. Entonces sí estamos viendo un inicio de solución a los desbalances globales de los que tanto se hablaba previo a la crisis. Ahora, lo interesante, y yo creo que esto les muestra a ustedes sobre todo la conducta del sector privado, que me parece algo que les interesa mucho a esta audiencia. Cuando uno toma los balances de la cuenta corriente de todos los países industriales y los suma y separa cuánto de ese balance corresponde al sector privado y cuánto al sector público, lo que vemos es que, y esto en la línea azul vemos el sector privado, hubo un ajuste del ahorro, si ustedes quieren, del sector privado de más de 8 puntos del producto, lo cual no es menor. Piensen además, dado el tamaño de las economías industriales, esto tiene impactos fuertes sobre nivel de actividad, precios, tasas de interés, como les voy a mostrar ahora. Y los que hicieron que esto no se viera mal a nivel agregado, porque fíjense que la cuenta corriente agregada de los países industriales no cambia demasiado, el que hizo todo el trabajo fue el sector público, con un ajuste, un aumento importante del gasto o una caída del ahorro, como lo ven en este gráfico. Entonces, ese es el nuevo paradigma, si ustedes quieren, que ha quedado después de la crisis financiera del 2008-2009, y claro que eso tiene efectos sobre variables clave para nuestros países. Por ejemplo, una de las características es que el crecimiento de la demanda mundial está cambiando entonces de los países industriales hacia los países emergentes y Asia en particular. Fíjense en este gráfico, esta es la demanda, el crecimiento de la demanda a nivel mundial. Pasó de arriba del 7% en el 2006 a 6% de crecimiento en 2010, pero lo interesante acá es que con anterioridad a la crisis, los países industriales y los países emergentes más o menos contribuían mitad y mitad
al crecimiento de la demanda, mientras que ahora 3/4 del crecimiento de la demanda lo están explicando los países emergentes y solo 1/4 los países industriales. Entonces, ese es el primer punto. Y el cambio significativo en la demanda a nivel mundial, como les mostré, tiene impacto sobre precios relativos y precios de distintos bienes, porque la forma en la que consume el mundo industrializado y los países emergentes es distinta. Los países industrializados no consumen tanta materia prima, solo un 15%, contra un 25% en los países emergentes, que yo aquí, para simplificar un poco, puse solo los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, ¿cómo es? Brasil, Rusia, me olvido de los otros dos ahora, India y China, gracias. Bueno, siempre uno tiene un gato. Y después, no solo eso, sino fíjense que los bienes de consumo, que son muy importantes en los países industrializados, arriba del 35%, son mucho menos en los países emergentes. Entonces, este cambio en la forma que tiene la demanda mundial ahora, porque hay mucho más impacto, mucho más demanda de bienes primarios y menos de bienes de consumo, eso explica en buena medida los altos precios de commodities que hemos visto en los últimos tiempos. Sí, es cierto que se caen durante Lehman, pero después recuperan fuertemente, sea petróleo, metales, alimentos. Yo no lo tengo que contar, ustedes son países importadores netos de petróleo y otros commodities, eso duele en la cuenta corriente. Y esto es un poquito quizás más difícil de explicar, pero a ver si tengo suerte y lo explico bien. Lo que para mí es muy interesante que está pasando ahora y que no pasaba antes, es que antes el crecimiento de los países industriales y el precio del petróleo y otros commodities crecían de la mano. O sea, cuando había más crecimiento de los países industriales había mayores precios del petróleo. Eso últimamente ha cambiado. Fíjense que antes de la crisis de Lehman y después de la crisis de Lehman, cuando baja el crecimiento de Estados Unidos y otros países industriales, sube el precio del petróleo. O sea que ahora se ha invertido esa relación. Y esto lo doy ya como un aviso previo, digamos. Cuando miremos países de América Central, esto tiene connotaciones importantes, porque el menor crecimiento de Estados Unidos y mayor precio de petróleo tiene consecuencias negativas para la región. ¿Por qué está ocurriendo esto y está este cambio en cómo se correlacionaban estas variables? Porque China entró en juego. Fíjense que si yo les muestro el precio del petróleo en la línea verde y vemos la demanda acumulada de petróleo de China, que es la línea celeste, contra la demanda de petróleo acumulada de Estados Unidos, que es la línea roja, claramente es China la que está detrás de esta suba de precios de petróleo. Bueno, entonces altos precios de commodities en general. Y por último, tasas de interés mundiales y primas de riesgo muy bajas. No tengo que contarles mucho, pero el costo de financiamiento en los países emergentes y en América Central, lo ven en la línea roja, ha caído fuertemente, ¿no? Entonces, un contexto de muy bajas tasas de interés. Bueno, ¿cómo impactan estas 4 variables sobre la región? Y aquí entonces me hago la pregunta si no podríamos ver que América Latina tenga motivos para crecer a 2 velocidades en 2 subgrupos. Aquí les ordeno a los países de la región en cuanto a su capacidad de exportar commodities en términos netos. Entonces, exportaciones netas de commodities, cuando uno ordena aquí los países, esto está pequeño para que ustedes lo vean, pero básicamente en la parte alta de esa lista está Centroamérica y el Caribe, básicamente importadores netos de commodities, y en la parte baja América del Sur, que son exportadores netos de commodities. Entonces, esa primera característica ya la veíamos en
esto fue promedio 2003-2006, o sea que previo a la crisis ya se veía esa diferencia. Lo que pasa es que esto no estaba no era muy obvio porque Estados Unidos estaba creciendo fuerte y todavía los precios de commodities no habían subido lo que terminaron subiendo después. Y el otro elemento que es muy importante es la exposición relativa hacia los países industriales. O sea, cuánto la demanda de exportaciones de los países depende de los países industriales y cuánto las remesas tienen que ver en las entradas de flujos a la región. Entonces allí, cuando uno hace esa cuenta, bueno, ahora vemos que los que más los que más dependen de países industriales son la parte norte de América Latina, ¿no? Centroamérica y el Caribe, y es otra vez el sur, América del Sur, la que menos depende en términos relativos. Entonces, ¿cómo se conjugan estas dos características? Sí, no tengo mucho tiempo para explicarlo ahora, pero básicamente, si uno pone estas dos características en ese gráfico con los exportadores netos de commodities por un lado y por el otro lado, y aquí yo, perdón que lo invertí, pero si ustedes quieren, los que están pegados más hacia el origen son los que más dependen de los países industriales en cuanto a demanda, exportaciones y remesas, y a medida que uno me alejo hacia la derecha, menos dependo de los países industriales. Fíjense que eso genera estos dos grupos. Uno puede usar técnicas formales de clustering para garantizar que sí, que las características agrupan dos subregiones. Entonces aquí por un lado tienen a Sudamérica y por el otro lado a Centroamérica y el Caribe. Fíjense que y México también está allí, de paso se ha dicho, ¿no? Con Centroamérica y el Caribe. Entonces, esto era en 2003-2006. Si ahora nos preguntáramos en la actualidad cómo ha cambiado eso, si ustedes quieren, se han ampliado las diferencias. O sea, ahora aún más separados están estos dos grupos. Y eso tiene consecuencias, porque fíjense que previo a la crisis, y esto les decía porque crecía Estados Unidos y los precios de los commodities no estaban tan altos, no se notaban diferencias importantes de crecimiento entre estos dos grupos, que nosotros en el informe llamamos el clúster brasileño por un lado y el mexicano por el otro, pero son estos dos grupos que les vengo hablando. No había diferencias significativas, pero las proyecciones 2010, bueno, lo que se creció en 2010 y la proyección 2011 avalan que va a haber diferencias ahora sí más importantes en el crecimiento entre estos dos grupos. Entonces, este patrón se está gestando y si los países industriales continúan en esta tendencia de crecimiento lento, pero el Asia sigue creciendo, podríamos ver que este patrón se continúa en el tiempo. Y fíjense acá, para mirar el caso de América Central, no es casualidad que cuando uno mira consumo, inversión y exportaciones, el patrón se parece bastante a lo que les mostré al principio en Estados Unidos. Mejor que en Estados Unidos, pero influenciado por Estados Unidos. Entonces, ¿qué está pasando? A ver, cuando uno mira los patrones de comercio y los patrones de flujo de capital, ¿validan de alguna manera esta exposición de las dos regiones? Bueno, fíjense que aquí les muestro los patrones de comercio del clúster brasileño y el mexicano. Quiero hacerles notar que hacia el 2006 se consumía menos del 10% de los BRICS y ahora estamos en torno al 20% en 2009 y eso se ha seguido ampliando. Si yo hiciera esta cuenta en 2011 me da aún más grande el pedazo de la torta que se lleva el comercio en el clúster brasileño con los BRICS. Cuando yo miro el clúster mexicano prácticamente no ha cambiado eso, en parte porque bueno, si no le podemos ofrecer a China los productos que demanda, entonces no cambia mucho ese patrón. Pero después, si quieren, volvemos a eso en las preguntas y respuestas. Porque yo no creo que esto sea un juego estático, ¿no? Es un juego que uno puede cambiar dinámicamente con quién se asocia. Con respecto a los flujos de capital, esto yo creo que es muy notorio. Si uno toma la variación de los flujos de capital entre 2009 y 2006, y se fija a qué regiones fue a parar ese cambio en los flujos de capital,
que van a países emergentes, lo que vemos es que América Latina, que es la primer columna allí, se lleva la parte más importante de esa variación, ¿no? Y América Latina pasó de tener el 11% en 2006 del total de flujos de capital que van a emergentes a tener un cuarto, un 25%. O sea que ha habido una fuerte entrada de capitales en la región como un todo. Y una cosa que es llamativa, y esto también lo levanto para el caso de ustedes, es que previo a la crisis, hasta 2006, prácticamente 2/3 de esa entrada de capitales era inversión directa extranjera y 1/3 eran flujos financieros. Eso se ha dado vuelta ahora. Estamos en 2/3 de flujos financieros y 1/3 de inversión extranjera. Eso tiene que ver con que, como para muchos países de la región, buena parte de la inversión directa extranjera era para generar bienes de consumo en Estados Unidos. Al haberse frenado el consumo allá, entonces se da este cambio en el patrón. Y cuando uno mira al interior de estos dos grupos, entonces lo que vemos sí es que en América del Sur ya se han recuperado los flujos de capital, y si yo actualizar esto a 2011 con las proyecciones vamos a estar por encima, mientras que en el clúster mexicano, ¿no? México, América Central y el Caribe, como un todo, han tenido entrada de capitales, pero todavía no se han recuperado a los niveles pre-crisis. Eso ha generado, sobre todo en América del Sur, apreciaciones muy fuertes del tipo de cambio real, del orden del 30% y solo del 10% en la región. O sea que en términos relativos se ha apreciado mucho más América del Sur. Y esto este último chart de esta área que les quiero mostrar tiene que ver con a dónde está yendo la inversión directa extranjera. Antes América del Sur se llevaba el 60% y México y Centroamérica el 40% restante. Ese patrón últimamente ha cambiado con mayor inversión extranjera en los países de América del Sur y no tanto en América Central, por los motivos que le explicaba, ¿no? que al estar más atado en inversión directa extranjera al consumo de Estados Unidos, esta región ha visto una disminución de esos flujos. Y en parte tiene que ver porque América del Sur tiene buena parte de sus inversiones llegando a recursos naturales, que es lo que el Asia está demandando en este momento. Bueno, por último, y esto lo digo, no voy a entrar mucho en tema, pero sí decir que esta fuerte entrada de capitales que estamos viendo, en particular en el sur, pero también en América Central, mucho tiene que ver, yo creo, con el hecho de que América Latina como un todo, gracias a que el Fondo Monetario dio sus líneas de crédito flexible, que son una suerte de prestamista de última instancia, si ustedes quieren, en el momento de crisis, eso le dio un respiro a la región en términos de su capacidad de absorber choques de flujos de capital, y eso los mercados lo reconocieron y dijeron, ah, bueno, es más seguro entonces invertir en la región porque hay un seguro implícito a través de las líneas de crédito flexible o las líneas APA, que son las que tomaron varios países de América Central durante la crisis. Entonces eso actúa a favor nuestro. Entonces, por último, y ya con esto termino, una situación externa relativamente dispar para estos dos bloques de la región llama a políticas distintas, ¿no? Esto, déjenme decir, no es consecuencia de que se hayan hecho malas políticas a nivel doméstico, todo lo contrario, diría yo, sino que es el contexto externo el que nos baraja cartas distintas a cada grupo. Entonces, en Sudamérica se trata de poner paños fríos, ¿no? Los países están creciendo muy rápido, se están recalentando, están con problemas de inflación. Por ahí va la cosa en América del Sur. En América Central y en México, como el crecimiento es un poco más lento, de hecho, si ustedes compararan las tasas de crecimiento promedio de la región pre-crisis y post-crisis, van a ver que casi 2 puntos menos de crecimiento estamos teniendo ahora relativo a lo que era antes, y es otra vez comprensible por el contexto externo.
Pero entonces, si vamos a estar en un contexto de crecimiento más lento, se trata de pensar a ver cómo podemos enfrentar este mundo de una manera en la que nos podamos volver a subir al tren de crecimiento. Y ahí yo creo que los patrones de comercio van a tener mucho que ver. O sea, yo creo que el sector privado en particular va a tener que pensar mucho qué le podemos vender al Asia, si se puede. Y si hay mucha competencia con el Asia, quizás qué le podemos vender a América del Sur, que por estar atada al Asia a través de las exportaciones de bienes primarios va a demandar otros bienes y de golpe los podemos insertar allí. Por ejemplo, es llamativo que ningún país de la región tiene un acuerdo comercial con Brasil. ¿No? Entonces, lo planteo como un tema para pensar y para debatir. Y el desafío que yo creo que van a tener que enfrentar los países de Centroamérica es que vamos a ver probablemente un crecimiento más lento, pero además en un contexto de fuerte entrada de capitales. Entonces, vamos a tener, por un lado, una cierta tendencia a apreciar las monedas en un contexto de crecimiento lento, lo que nosotros llamamos en inglés stag appreciation, pero básicamente ese puede llegar a ser un dilema que va a haber que resolver, sobre todo enfrentando la productividad de nuestras inversiones, ¿no? O sea, vamos a tener que hacernos más eficientes si queremos competir en ese entorno. Bueno, entonces para sintetizar, decir que la región como un todo se va a beneficiar de este nuevo orden económico, otra vez sujeto a que Europa no explote, el crecimiento entonces probablemente vaya a 2 velocidades, pero es en este contexto que, déjenme resaltar, aunque se esté creciendo más lento en la región, se está creciendo, a diferencia de otras regiones donde no está creciendo nada. Entonces, esto no lo quiero dejar como un mensaje, bueno, América Central tiene que enfrentar un mundo difícil y ya está. No, no. Cuando uno compara cómo crecía la región 10, 20 años atrás, esto es un buen patrón de crecimiento, solo que va a ser un poco más lento que en los países del sur. Y entonces aprovechemos este contexto de crecimiento para resolver desafíos estructurales pendientes, como mejoras en productividad, en educación, en salud, etc. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Mi pregunta concreta es que se nos ha dicho pues que China sacó a 400 millones de pobres recientemente, ¿verdad? Y los incorporó como consumidores. Entonces, pues nuestra creencia es que obviamente esos nuevos 400 consumidores están generando una gran corriente de consumo y que entonces todo nuestro continente, incluso la propia Europa y el plan de Obama están visualizando hacia allá. Sin embargo, cuando uno platica con personas que están en China, tomadores de decisiones, dicen que no es tan así. Entonces, usted que maneja el mundo en sus manos y en su cabeza, realmente, ¿qué podemos esperar de esos nuevos 400 millones de consumidores en China? Sí, gracias. A ver, yo diría que lo que China tiene andando ya hace varios años es una política de incorporación de la población que tienen en las zonas rurales, que son extremadamente pobres, a las zonas costeras, si ustedes quieren, que es donde está la China pujante. Esto lo van haciendo de manera medida, un poco a cuentagotas, ¿no? No es fácil moverse en China, uno necesita un permiso para pasar de una zona a otra. Entonces, los chinos están moviéndose lentamente, incorporando esa población que está en el interior a la zona costera, pero consciente de que no quiere que se le deprima demasiado el salario de los trabajadores, ¿no? Porque si hicieran esto de golpe, o sea, si se fueran toda la gente de las zonas rurales de golpe a la zona costera, el salario caería fuertemente y entonces este milagro chino de mayor consumo no necesariamente se vería. Entonces, para decir que este es un proceso que va a tener sus vaivenes, pero yo creo que es un proceso que está un poco para quedarse, ¿no? Entonces, claro,
no es que en las zonas costeras están en una locura de consumo, pero están en un tren que tiene una tasa, sabe a dónde va, ¿no? Es un tren lento de incorporación de todavía mucha población rural a la zona costera, y yo creo que por eso, más allá de los vaivenes que tengamos en el corto plazo, ese patrón, y lo mismo está pasando en India, ese patrón está para quedarse. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Tenía la duda cuando mencionó la totalidad de inversión que hay entre el clúster mexicano y el clúster brasileño. ¿Existe alguna relación de inversión entre los dos clústeres? O dicho de otra forma, de la totalidad de inversión que recibe el clúster mexicano, ¿cuánto está recibiendo del clúster brasileño y viceversa? Esa es una muy buena pregunta, y nosotros nos la hicimos cuando estábamos haciendo el informe. Lástima que no incluí el slide que atiende tu pregunta. Lo que vemos es que no ha cambiado mucho el patrón de la inversión por origen, si uno quiere, ¿no? O sea, la mayor parte de la inversión sigue viniendo de los países industriales. Ahora, eso no quiere decir que no haya inversión interregional. Sí la hay, pero en general la parte más importante de las inversiones sigue viniendo del mundo industrial, que además coincide con que, como los retornos en Europa y en Estados Unidos están extremadamente bajos, entonces da el incentivo de moverse hacia América Latina, que tiene retornos más altos. Pero es cierto que sí hay emprendimientos. Por ejemplo, yo no conozco en detalle Centroamérica, pero sí sé que, por ejemplo, en el Cono Sur, Chile está expandiéndose fuertemente en Argentina, en Brasil, en cadenas comerciales y de otro tipo. Pero en general ese es el problema. O sea, no ha cambiado tanto la forma, el origen de dónde viene la inversión, pero sí ha cambiado a dónde va. Sí. Buen día, doctor Izquierdo. Me llamó la atención cuando habló de ampliar las funciones de prestamista para América Latina. Me gustaría que amplíe un poquito sobre el tema. Me parece muy interesante. Gracias. Sí, a mí me tocó durante muchos años estudiar las crisis de los países emergentes, ¿no? Vimos la crisis del 98, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Rusia cae y antes bueno, varios países de los tigres asiáticos? Eso pegó como un dominó, ¿no? En América Latina. Ustedes, bueno, en América Central prácticamente ni se enteraron, pero sí en América del Sur en particular hubo caídas muy fuertes y crisis financieras muy importantes, ¿no? En Brasil, en Argentina, en Chile. Elijan el país más integrado por la cuenta capital que quieran, y en ese momento hubo fuertes vaivenes de flujo de capital con caídas de producto enormes. O sea, en mi país, en Argentina, del orden del 25% del producto, o sea, para darse una idea de la dimensión. Y nosotros creemos que en parte, por supuesto que siempre hubo algunos países que tuvieron problemas de solvencia, pero yo creo que en parte esto tiene que ver con que no hubo un prestamista de última instancia en esa crisis, que cuando uno estaba bien era solvente, pero en el corto plazo no le prestaban plata porque había pánico. Entonces nos costó, incluso a las multilaterales mismas, y acá hago mea culpa, o sea, se trató de llegar, pero no se llegó con la misma efectividad que sí se llegó en esta última crisis. O sea, en esta última crisis, tanto el Banco Mundial como el Fondo y el BID pusieron una masa muy importante de recursos, en parte porque fueron capitalizados, ¿no? con más recursos para poder atender las necesidades de liquidez de los países, y eso a nuestro juicio tuvo mucho que ver con que la región pasara esta crisis del 2009 de una manera muy buena, ¿no? Es una conjunción. Por un lado tenemos las políticas domésticas que se fueron haciendo durante años, mucho más responsables que en el pasado, nos dieron más fortaleza, pero también estas líneas de liquidez
fueron muy útiles. De hecho, nosotros hicimos trabajo mirando qué le pasaba a los países que no hubieran tenido acceso a estas líneas de liquidez relativo a los que sí tenían acceso, y las tasas de interés de estos países que no tenían acceso a la línea de liquidez saltaron por las nubes durante la crisis, mientras que la de los otros países no. Entonces, yo creo que, entre otras cosas, también este cambio en el financiamiento de la liquidez tiene que ver con que al mundo industrializado le quedó muy claro en esta última crisis que nosotros no teníamos nada que ver, éramos solo espectadores, ¿no? del bodrio que se estaba haciendo a nivel internacional. Sí. Buenos días. Me llamó la atención al ver la repartición de países en los clústeres, que junto con los países de América del Sur estaba un 11º país que era Trinidad y Tobago, me parecía. Entonces, ¿qué hacen ellos o qué tienen ellos para estar ahí, y el resto del Caribe está con el clúster mexicano? Es verdad, lo hicimos sudamericano a Trinidad y Tobago de golpe, ¿no? Pero eso tiene que ver más que nada con que Trinidad y Tobago es un exportador fuerte de petróleo. Entonces, para Trinidad y Tobago, si bien no está tan integrado al Asia en el patrón de comercio, que era una de las características que mostraba, pega muy fuerte el hecho de que es un exportador neto de commodities, y eso entonces está llevándolo también a crecer a tasas más altas. Pero esto, lo que les quería decir, esta no es, como ven, no es una interpretación geográfica, ¿no? Por ejemplo, para darles un ejemplo, si México cambiara su regulación sobre cómo acceder a la exploración petrolera, de golpe México podría saltar del clúster, ¿no? De un grupo al otro. Pero así como están las cosas, se nos dio muy naturalmente esta alineación, que en términos generales es América Central y el Caribe y México, y por el otro lado América del Sur, pero aparecen los que se cuelan a último segundo como en este Digo yo, muchas gracias. Quisiera hacer una anotación aquí. En América Latina y el Caribe hay un fenómeno nuevo que lo estamos resaltando ya, y es el crecimiento de las inversiones intra-latinoamericanas en proyectos financieros, de comercio en general, en proyectos de servicios de salud, en construcción de infraestructura. Y aproximadamente, tengo entendido, el año pasado las inversiones latinoamericanas superaron los $20.000 millones, pero esto es corto con los proyectos que existen. Pensaría yo que el proceso de integración latinoamericano está tomando un nuevo rumbo, basado más en la integración empresarial, aprovechando la apertura comercial, estamos en política comercial, pero también aprovechando un mercado latinoamericano que está latente, que está creciendo, y que son las propias empresas latinoamericanas vinculadas con capital de otras zonas, pero que están creando un nuevo dinamismo. Quisiera oír alguna anotación suya sobre eso. ¿Cómo no? Sí, es cierto el punto. O sea, si bien todavía la inversión directa extranjera está fuertemente dominada por capitales extranjeros, es cierto que la inversión intrarregional viene subiendo. Yo creo que esto está ocurriendo por varios motivos. Primero, porque, bueno, yo acá hice la separación entre las dos regiones, pero relativo al resto del mundo, toda la región está creciendo. Entonces, se están ampliando los mercados acá, y eso da oportunidades nuevas de inversión. El otro tema que yo creo que también está pasando es que estamos abriendo los ojos con todo el tema de exportación de servicios, ¿no? Hasta ahora nos habíamos enfocado mucho en la exportación de bienes, y América Central viene trabajando ya, ¿no?, en el tema de exportación de servicios, por ejemplo los call centers, ¿no? Y por ejemplo ahora otro mercado que se está abriendo como muy lucrativo, pero que estamos en los inicios, es el mercado de la salud, ¿no? Porque tenemos a una población americana, en particular digo para Centroamérica, ¿no? Hay algunos países en la región que tienen buena provisión de salud. Costa Rica, por ejemplo, es un ejemplo, y entonces se podría utilizar los servicios de salud para prestárselos a
pensionados americanos, por ejemplo, que enfrentan costos de salud muchísimo más altos. Entonces, esos patrones se están empezando a dar, y yo creo que además la ventaja es que el capitalista doméstico conoce mucho mejor su mercado, ¿no? Y se puede animar a meter en sectores nuevos que podrían ser un poco más riesgosos desde los ojos de un inversor extranjero. Bueno. El Comité Organizador de las Zonas Francas de las Américas desea agradecer la participación del doctor Izquierdo. Lo quiero hacer entregándole un diploma. El diploma dice así: el Comité Organizador de la 15ª Conferencia Latinoamericana de Zonas Francas agradece a Alejandro Izquierdo por su valiosa participación en el programa de conferencias de la 15ª Conferencia Latinoamericana de Zonas Francas. Está firmado por el señor Daniel Moreno, presidente del Comité de Zonas Francas de las Américas, y por el señor Abel Cruz, presidente del Comité Organizador de aquí de Guatemala. Un aplauso. Muchísimas gracias. Señores, en sus sillas fueron colocadas unas hojas de